buscar en tu Biblia si la trajiste, si no en el teléfono, igual producción no las proyecta. Juan 15 del 18 al 20. Juan 15 del 18 al 20. Cuando la tengas por allí, dices amén. Yo estoy joven todavía. Este hombre predica sentado, se cansa, ¿no? Ese es para cambiar el ritmo. Juan 15 del 18 al 20. Dice, versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos, versículo 20, de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Señor, agradecemos una vez más, Señor, por tu hermosa palabra, Padre. Gracias porque Señor, podemos orar a ti, Padre, para pedirte que esta palabra pueda llegar a cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor. Que sea usted hablando a través de mí, Dios amado. Que sea usted, Señor, tomando el control, Señor, de los pensamientos de cada persona que está acá, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu palabra transformando vidas y bendiciendo personas, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Amén. ¿Está preparado? ¿Listo? Muy bien. Tenemos frío, ¿vale? Fresquito, no se distraiga. Dios tiene palabra para nosotros. Miguel, vale. Mire, estamos continuando una serie que empezamos el domingo pasado, que se llama Los que permanecen. Recuerda, Sara, el domingo pasado nos hablaba según el texto Juan 25. Ahorita estamos Juan 15, de permanecer en Cristo, en su palabra y en su amor, mostrando al creyente, recordaban en un pámpano, cómo el creyente es un pámpano que da su fruto al estar unido a la vid verdadera, que es ¿quién? Jesucristo. Que por cierto, gracias a Dios, el próximo sábado, no lo comenté, el próximo sábado, con el favor de Dios, tenemos bautizo, cumpliendo la gran comisión para la gloria de Dios. Amén. Hay muchas personas que van a dar el paso de fe. Una en particular me decía: tengo tiempo para pensarlo hasta el viernes. Yo no, tienes toda la vida para pensarlo. Así que pues nada, que sea el Señor tomando el control. Amén. Ahora, pero ¿qué sucede cuando permanecemos a pesar de la oposición? A pesar de las pruebas y la persecución. Permanecer en Cristo no solo en tiempos de bendición, porque a veces es muy fácil, permanecemos cuando todo está bien. Ahora, pero cuando en medio del dolor, en medio de la presión, recordamos que permanecer en Cristo no es un lujo, sino más bien una necesidad. Y especialmente cuando llegan las pruebas, especialmente cuando llega el problema, el dolor. Ahora, yo he titulado esta segunda parte, los que permanecen bajo presión. Todos enfrentamos presión. Yo creo que nadie se nos escapa. A nadie se nos escapa eso. La vida nos aprieta. A veces tenemos presión en el trabajo para cumplir metas que parecen imposibles. Presión en la familia, tal vez cuando hay conflicto, falta de comunicación. Presión en la familia. Cuando están esos conflictos allí permanentes. Presión económica en la familia, cuando a veces no llega el mes para pagar el alquiler, para pagar los servicios. ¿Ha sentido ese tipo de presión en algún momento? Gracias a Dios nadie, gloria a Dios. Hay gente, una iglesia tiene dinero bastante, gloria a Dios por eso. No hay problemas económicos en esta iglesia, gloria a Dios. Por eso, bueno, el aire acondicionado enfría tanto. Pura fe. También hemos sentido presión emocional. Sentimos que no podemos más. Tal vez la ansiedad, la depresión toca allí la puerta, está allí presionando. Incluso presión social.
cuando a veces eres rechazado, juzgado, señalado por seguir a Dios, por seguir a Cristo. En algún momento yo creo que eso también lo hemos padecido, lo hemos sentido de alguna manera, nos hemos sentido rechazados. Ahora, la pregunta no es si habrá presión, porque presión siempre va a haber. La pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo cuando llega la presión? ¿Qué pasa? ¿Te quiebra? ¿Te aleja de Dios? ¿Te fortalece? ¿Te hace dar fruto? Jesús dijo, recuerden, como Sara nos los explicaba de una manera muy especial el domingo pasado, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él, todo lo podemos hacer. No, nada podemos hacer. Eso significa que la única manera de soportar esa presión es permaneciendo conectados a Cristo. Amén. Amén. Mire, leí hace poco una historia de un pastor iraní. Y ellos en ese lugar tienen iglesias escondidas, lo que llaman iglesias en secreto, normalmente en casa. Y este hombre de Dios, este hombre de fe, fue encarcelado por predicar a Jesús. Aquí alguien lo han encarcelado por predicar a Jesús. Terminar la frase. Bueno, me descubrieron. No. Aquí creo que a nadie nos han metido preso por predicar, o por hablar, o por llevar un mensaje de esperanza, o por sonreírle a alguien, o por intentar ayudar. Yo creo que aquí, gracias a Dios, tenemos esa libertad de fe. Y como decía, este hombre fue encarcelado por predicar el mensaje. Y resulta que su familia obviamente estaba muy preocupada y pensaban que estaba muerto, porque ya había pasado mucho tiempo, no sabían de él, no había podido conectar con nadie y estaban muy preocupados. Dijeron nada, es más, ya de alguna manera, por decirlo así, ya lo habían llorado, o sea, nada, se murió, lo mataron. Pero resulta que no estaba muerto. Él logra comunicarse con la familia muy rápidamente, porque le dieron como que unos pocos minutos para llamar, y estaba en la cárcel, estaba preso, y en medio de la desesperación, cuenta su historia, en medio de la desesperación, la familia desesperada, hola, haciéndole muchísimas preguntas, y él tratando de callarles para explicarles lo que quería decirles. Y resulta que en medio de esa desesperación, en medio de esa conversación, le pregunta a la mujer, necesito que estén orando porque definitivamente estoy preso, pero necesito por favor que por lo menos pueda estar preso 1 año. O sea, yo creo que aquí nadie en un momento se espera ese tipo de respuesta. Bueno, por favor, oren por mí, caí preso, pero aunque sea que Dios me deje aunque sea 1 año en la cárcel. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi amor?, le dice a la mujer. Pero claro, sin darle tantos detalles, luego le explica, lo que pasa es que gracias a que él estaba preso y que compartió el mensaje de esperanza, y en esa cárcel iraní se habían convertido 3 policías y un montón de presos. Y él le decía, ¿estás de acuerdo? Porque él quería hacerlo en mutuo acuerdo con su mujer. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque yo me quiero quedar, aunque sea 1 año, para continuar el discipulado con estas personas. Y usted llega al discipulado aquí a las 10, llega tarde. Yo también. ¿Y qué crees que le respondió la mujer? No, era una mujer española ni latina. No, usted se viene para acá, usted viene aquí que tiene que limpiar. Mira, aquí usted necesita que me ayude a lavar y a planchar. ¿Usted qué se cree? Venga. Hablé como colombiano. No. La mujer le dijo, bueno, vale. O sea, ¿qué clase de respuesta? No oren para que sea libre de inmediato. Oren para que Dios me permita seguir preso 1 año más. Eso es permanecer aún bajo la presión. Eso es permanecer aún bajo la presión. Y quiero hablarte de algunos puntos muy sencillitos con respecto a permanecer bajo la presión. La presión revela nuestra verdadera conexión. Jesús dijo en Juan 15, del 18 al 20, que si el mundo lo rechazó a Él, también nos rechazará a nosotros. La presión no es una sorpresa, no tiene que convertirse en una sorpresa.
Más bien debería ser una confirmación. Una confirmación. En la vida diaria, esto que te voy a mencionar puede pasar todo el tiempo. Cuando en el trabajo tal vez te permiten hacer algo deshonesto y tú decidiste mantenerte íntegro. ¿Eso le ha pasado a alguien? No, yo me mantengo íntegro, así me echen. Cuando en la escuela, en la universidad, en el instituto, todos se burlan de mí porque tal vez no vives como ellos, yo me mantengo ahí firme. Así la presión a través del bullying o de lo que sea esté ahí martirizándome el oído, la mente. También viene de la misma familia. A veces cuando en la familia se ríen de ti porque, no sé, tal vez quieres orar antes de comer, o porque decidiste dar un paso de fe y ser una mejor persona y seguir a Dios. Entonces la misma familia a veces termina siendo oposición y esa presión llega a tu vida. La presión revela si de verdad estás conectado a la vid o si solo lo aparentas. Tú y yo no estamos llamados a ser cristianos que aparentamos. Tú y yo estamos llamados a permanecer. Amén. Así sea bajo la presión. Jesús, recuerden la palabra que contó del sembrador en Mateo 13, del 3 al 9. Lo leo rápidamente. Una semilla cayó en pedregales. Brotó rápido, pero cuando salió el sol se secó porque no tenía raíz. Jesús explicó que eso representa a los que reciben la palabra con gozo. Pero cuando llega la persecución o la prueba, ¿qué pasaba? Se apartan. Otra semilla cayó en buena tierra. Soportó el sol, la lluvia y el viento y dio fruto al 100%. Por eso es que no basta simplemente con empezar bien. Ya empecé la dieta. ¿Quién ha empezado aquí una dieta? ¿Quién la ha terminado? ¿Quién la continúa? ¿Quién se acuerda de los propósitos de enero? Estamos en agosto. El otro de enero. Estamos llamados a empezar, sí, pero también a permanecer, pero también a continuar, pero también a finalizar. Mire, en ejemplos básicos me ha pasado mucho, y eso es mediocridad, y perdone lo fuerte de la palabra. Empiezas a leer un libro y no lo terminas nunca. Empezaste un curso, una formación, y porque parece que va a llover, hoy no voy y no terminé nunca el curso, y no terminé nunca la formación, y quedó todo a medias. Tenemos que continuar, no solamente empezar, en cada detalle de nuestra vida. Empezaste Lidere, aquí hacemos una formación llamada Lidere, que es para trabajar con los grupos pequeños y las células. Yo empecé, pero es que a mí no me gusta el video. Un hermano me decía eso. Gabriel, dámelo en holograma mejor. Eso va. No, mentira. Tenemos que terminar. Si yo me comprometo en algo en mi servicio, si yo me comprometo en algo en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, comprométete y termínalo. Eso es de Dios. Eso es de buen testimonio. Somos hombres y mujeres de Dios. Amén. De palabra. Hombres y mujeres de fe, de palabra. Lo que empiezo, lo termino. Mire, bajo la presión se revela si tu fe tiene raíces o si solo es un simple entusiasmo. Como muchos sabrán, yo soy, aparte de ejercer este llamado al pastorado, soy agricultor. Ni en mis mejores sueños yo me imaginaba que iba a ser agricultor en algún momento de mi vida. Pero bueno, es lo que soy. Y me encanta. Y una de las plantas que cultivamos, Sara mencionó algo del tema. ¿Puedes apagar aquí que está haciendo el domingo pasado? Y muchos de los que han ido han tenido la oportunidad de trabajar conmigo allí en el invernadero. Cuando estamos haciendo los trasplantes de las plantas o de las plántulas, yo les digo, no, eso me encargo yo.
porque ya mi experiencia me dice saber cuál es la mejor plántula, porque tengo siempre mucho para escoger, y la clave está en la raíz. Si esa plántula empieza con una raíz allí fea, o la plántula está poco enraizada, ahí no va a haber mucho fruto. Esa planta normalmente no se levanta, no camina, no se pega, no se prende, como le quiera llamar. No va a dar buen fruto, no va a dar buena hoja. Y lo que queremos es buen fruto, buenas hojas. Entonces, si la raíz no está bien, la cosa no va a ir bien. La raíz es la clave de todo. La raíz es la que nos ayuda a permanecer, así sea bajo presión. Bíblicamente se lo explico desde dos puntos de vista, Pablo y Santiago. En Efesios 4:14, Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí Pablo nos advierte a la iglesia, no seamos como hojas en el viento que cambian la dirección con cualquier idea. Permanecer en Cristo significa tener firmes las raíces, de verdad, estar firmes. Amén. Santiago nos dice en Santiago 1 del 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo no estamos llamados a ser hombres ni mujeres de doble ánimo. Amén. No estamos llamados a ser hombres ni mujeres de doble ánimo. Santiago compara la duda y la falta de permanencia con las olas del mar, inestables, cambiantes, sin rumbo. Usted y yo tenemos un rumbo definido. Usted y yo tenemos un propósito definido. ¿Vendrán distracciones? Sí, pero nuestra raíz está sana. Nuestra raíz está firme, está bien pegada. Otra de las cosas que perjudica a la planta es que cuando la trasplantas no la aprietes de alguna manera y quede aire por dentro. No se compenetra bien con la tierra. Y eso hace que la planta no se levante, muera. Cuando Jesús habla en Juan, en este caso Juan 15, del 18 al 20, del rechazo del mundo, la clave es permanecer firmes. La clave es permanecer firmes, no dejarnos arrastrar por la presión. Hoy en el discipulado hablábamos de eso. Seguramente en la semana y días atrás vienen dudas, porque viene un paso importante de fe, de obediencia para el bautismo, y entran pensamientos, entran dudas, la presión social, el que dirán o lo que sea. Lo que sí es cierto es que este tipo de paso lo hacemos por fe, por obediencia, pero no obligados. Amén. Lo hacemos con fe, que el Señor es el que ordena los pasos, y el que nos guía, el que nos ayuda. Pero claro que van a llegar las dudas, pero claro que va a llegar la presión. Pero cuando yo me mantengo firme, Dios me recompensa. Amén. Dios siempre me va a recompensar. Dios siempre va a estar conmigo. Él va delante de mí como poderoso gigante. Amén. ¿Usted le puede dar un aplauso a Dios? Gloria a Dios. Miren, cuando Jesús hablaba en Juan 15, 18 al 20, que estábamos citándolo, si somos como las olas, cualquier crítica nos derriba. Usted no es quien opine que usted es feo, gordo, bonito, alto, flaco, sabe, no sabe. No le demos tanta importancia a las opiniones de otras personas. Porque vamos a andar allí como las olas, allí como el viento, aquí. Lo importante es lo que diga Dios de usted. Amén. Si somos como ramas unidas a la vid, ¿qué va a pasar? El viento va a soplar. Van a llegar las críticas, van a llegar lo que sea que vaya a llegar. Pero nosotros seguimos conectados. Y no nada más conectados, sino dando fruto. Sino dando fruto. Miren, el texto que leíamos al principio en Juan 15, del 18 al 20, cuando hablaba que el mundo os aborrece, dice, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ese era Jesús. Y este pasaje que leíamos allí al principio
Jesús está en medio de un discurso de despedida, involucra también a Juan, de Juan 13 al 17. Está Jesús despidiéndose porque ya está por culminar su ministerio, su tiempo en la tierra. Y siempre, me encanta siempre esa oración de Juan 17, donde él, de las cosas más importantes que dijo antes de irse, que estemos unidos para que crean en nosotros, amén. Y como decía en Juan 15, que lo hablábamos el domingo pasado, Jesús comienza con la enseñanza de la vid verdadera, donde Jesús habla de permanecer en Él y dar fruto. Y a partir del versículo 18 es interesante cómo Jesús cambia el enfoque, que es lo que estamos estudiando. Del amor entre los discípulos pasa a la oposición del mundo hacia ellos. Del amor entre nosotros a la oposición que vamos a tener. Jesús estaba preparando en ese momento a los discípulos para el odio que iban a recibir, para el rechazo, para la persecución que iban a sufrir después de su partida. Y recordemos el contexto histórico, que en el primer siglo los cristianos eran perseguidos básicamente por dos fuentes, o desde dos fuentes, que eran los judíos religiosos de la época, que rechazaban a Jesús como el Mesías, y también por el imperio romano, que veía a los cristianos como tal, como una amenaza política, como una amenaza social. Y Jesús está anticipando todo esto que se venía. Y les advierte a sus seguidores, mira, vendrán cárcel, rechazo y hasta muerte, como luego después lo veíamos en Hechos. Habrá rechazo porque es normal, el mundo actual va como va. Usted y yo, lamentándolo mucho, no lo podemos cambiar, va como va. Rechaza los valores cristianos. Ahora, por ejemplo, decidir tener relaciones con su pareja después del matrimonio, eso es raro. Ahora casarse como Dios manda y establecer una familia, eso es raro. Eso es lo raro. Establecer valores y principios a nuestros hijos, eso es lo extraño. Hacia allí va el mundo. Pero nosotros tenemos que estar firmes, bajo la presión, no odiando, no despreciando a la gente, todo lo contrario, teniendo misericordia. Mostrándole con nuestros actos que podemos ser diferentes, que predicamos el Evangelio de una manera diferente, no tanto con palabras, sino con hechos. Jesús dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, sí, habrá oposición, pero también habrá esperanza. Habrá quien asuma y siga, como estamos todos aquí, los que vendrán. Es decir, aunque habrá rechazo, aunque hay rechazo, también hay fruto. También hay fruto. También hay fruto, amén. Algunos escucharán y obedecerán. Algunos escucharán y obedecerán. En este siglo, como decía, tal vez no somos perseguidos para que nos metan presos por predicar el Evangelio. Aquí no nos engañemos, aquí eso no ocurre. Gracias a Dios hay libertad de culto. Pero sí es cierto que somos perseguidos por las distracciones. De alguna manera, yo no sé si usted lo ha pillado, pero no nos gusta estar aburridos. Siempre tenemos que estar haciendo algo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y no puedo tener la mente tranquila, no puedo pensar. Es más, yo lo reflexiono. Yo cuando puedo pensar, cuando me estoy bañando, y a veces por eso me extiendo mucho. Mi mujer sufre con eso. Es que en serio, obviamente como cualquier persona, uno se baña rápido, pero oye, cuando me da por pensar, ay mi madre, ahí conquisto el mundo ahí yo pensando. Y a veces también cuando voy conduciendo, voy fijo, pero voy pensando. Porque el resto siempre tenemos algo que hacer, siempre estamos haciendo algo. Y con el tema de las redes sociales, ¿cuánta distracción tenemos en eso? Si usted analiza cuánto tiempo perdemos viendo vidas ajenas, soñando con vidas ajenas, con influencers, historias así. ¿No le ha pasado? Gracias a Dios aquí no, porque esta gente aquí no ve eso, aquí eso no existe, aquí el TikTok no existe. El TikTok, aprovechemos el TikTok para vender, se vende muy bien por ahí, las plantas las vendo mucho por ahí. Pero lo que sí es cierto es que Jesús no nos llama a que nos acepten o a buscar aceptación. Él nos llama a permanecer fieles. No debemos sorprendernos por la crítica, sino más bien vivir por fe. Amén.
La persecución, grande o pequeña, desde el punto de vista que usted la mire, es parte del paquete, por decirlo así, de seguir a Jesús. Pero como les decía, no todo se da odio. Así como algunos rechazaron a Cristo, pues otros lo recibieron, y a través de nuestra fidelidad, pues muchos conocerán la verdad. La presión también puede multiplicar el fruto. Ya voy terminando. El apóstol Pablo en Filipenses 1, del 12 al 14, mire lo que dice: escribió desde la cárcel. No escribió desde la comodidad, no escribió desde la habitación con aire acondicionado, no escribió desde la playa, desde la piscina, escribió desde la cárcel. Mis prisiones han servido para el progreso del evangelio. La presión puede multiplicar el fruto. Lo que parecía en ese momento un obstáculo se volvió una gran plataforma. La presión no detuvo el fruto, lo multiplicó. Ejemplos bíblicos tenemos muchos. José, vendido por sus hermanos, terminó siendo una bendición, una gran plataforma. Daniel, bajo presión en Babilonia, con los leones, terminó siendo una gran bendición. Cotidianos, ejemplos del día a día. Una madre soltera, madres solteras que se levantan y luchan por tus hijos a pesar de las circunstancias. Y dice: no importa, yo sigo hacia adelante. Y enseña a sus hijos valores, principios. Una persona tal vez en crisis financiera, con muchísimas deudas, compromisos, se levanta a pesar del viento en contra, y eso lo ayuda para enseñar a otros el tema de la administración. Es que no me rinde el dinero, tengo que buscar otro trabajo. A lo mejor simplemente ahorrar lo que ya tenemos ayuda mucho. Como decía al principio, una pareja de novios que decide no tener relaciones hasta el matrimonio a pesar de la presión social. Eso es poderoso. Eso es dar fruto en medio de la presión. Miren, me da el micrófono, sí. Voy a coger esto por aquí. Hace unos años, más o menos 2 años, yo les mostraba en un mensaje esta planta. Se llama culantro, cilantro de hoja ancha, tiene muchos nombres. Y yo les explicaba en su momento el tema de la flor. Resulta que esta planta, para ella multiplicarse, para ella seguir su ciclo de vida, cuando le empiezan a nacer estas espigas, estas flores, todos los nutrientes van a la flor y las hojas empiezan a morir. Porque ella piensa en reproducirse, en multiplicarse. Ella sacrifica todas sus hojas, por decirlo de alguna manera, para mandar todos los nutrientes a las flores donde están las semillas. Y así, cuando esas semillas estén maduras, se esparcen por la tierra y vuelve y nace otra planta. Vuelve el ciclo de la vida de ella. Súper interesante. Es súper interesante. Ahora, eso yo se los explicaba hace un par de años. Pero resulta que en el último año aprendí algo nuevo de ella. A veces ella no está en el tiempo de que le nazcan sus flores. Y claro, para el que la produce no le conviene, porque entonces, claro, ella empieza a multiplicarse, a reproducirse, y la planta muere. Y obviamente, si tú la estás cultivando para venderla, no te conviene que la planta muera. Te conviene que la planta esté viva. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ella, que estamos hablando de presión, recuerden, la presión puede multiplicar el fruto. Lo que aprendí el último año, que ella, cuando está bajo estrés, a pesar de que no está en su tiempo de multiplicarse, de crecer, cuando está bajo estrés, cuando está bajo presión, salen las espigas. Y prioriza multiplicarse. Y prioriza dar fruto. A pesar de que no es su tiempo, pero dice: antes que me muera por este estrés, antes que me muera por esta presión que siento por, en este caso, el clima, cambios de clima, ella prioriza sacar las espigas, sacar la flor y multiplicarse. ¿Eso te suena a nuestra vida? Bajo la presión que tú y yo podamos tener, ¿qué estamos priorizando? ¿Dar frutos o tirarnos a morir? ¿O llevarnos con la corriente?
como nos lleve el día. Mire qué sabia es la naturaleza y cuánto nos enseña. Yo esto no lo sabía y lo empecé a notar porque claro, subía la temperatura, subía la presión, subía la humedad y ella se estresa, está bajo presión y dice nada, yo no me muero, yo voy por mi fruto, yo voy por mis hijos. ¿Cuánto nos enseña la naturaleza? ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que hoy para ti puede ser cárcel, una carga, una presión que tal vez no la aguantas, tal vez puede ser el mejor terreno donde Dios quiere multiplicar fruto en ti. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. El que la quiera, son 30 euros. Ah, ya nadie la quiere. Traje 2 para que no haya problema, porque sé que a muchas personas les gusta. Sí, lánzalo. Lo otro es que la presión fortalece tu identidad. Mire lo que dice Romanos 8:35 al 39. Una de las cartas más espectaculares que usted puede leer en la Biblia. Y si usted quiere crecer en doctrina. Dice, Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, presión, estrés, calor, humedad, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero créalo, soy un más que vencedor. Soy un más que vencedor. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor nuestro. Amén. Dice que nada nos separará del amor. La presión no te define. Lo que te define es en quién permanecemos. Mire, un dato curioso de este texto, que la palabra mártir viene del griego martis, que significa testigo. Yo siempre pensaba otra cosa, pero significa testigo. Un mártir no solamente es el que muere por Cristo, que muchos lo vieron, y todavía los hay, en esas tierras hostiles del Evangelio. Muchas iglesias, lamentándolo mucho en el África, están siendo atacadas. Ahora, como decía, un mártir no solo es el que muere por Cristo, sino el que da testimonio con su vida, aún bajo presión. Aún bajo presión. Amén. Mire, le cuento un pequeño testimonio para la gloria de Dios. Un compañero de trabajo, después de tener confianza y tal, hablábamos abiertamente del Evangelio. Y él siempre me hacía preguntas y cosas y tal, y yo le iba respondiendo y bien. Pero un día, yo sin darme cuenta, él me dice, José Gabriel, ¿qué prefieres? Me agarró así como despistado. Me dice, ¿qué prefieres? Nosotros trabajábamos por metas, por cumplimiento de objetivos, muchísima presión te ponen, muchísima presión. Yo pensaba que yo aguantaba presión, pero ahí me di cuenta que terminamos siendo débiles y que sin Jesús no podemos. El tema es que en una de esas me dice, ¿sabes qué prefieres? ¿Cumplir tus objetivos? ¿Vender este mes todo lo que tengas que vender? ¿O un alma para Cristo? Y yo le respondo sin pensar. ¿Qué cree que le respondí? Vender. No, Antonio, no le respondí eso. Yo le respondo sin pensarlo, genuino, porque él me lo dice obviamente. No, hermano, un alma para Dios. Él no me dijo nada porque fue algo como muy
natural, así. Yo tampoco pillé su intención. Pero luego al tiempo me dijo, tú sabes que un día te hice esta pregunta y... porque él sabía que estábamos en medio de una presión complejita. Y él me dice, sí, el padre de este niño. Y él me dice, aquel día te acuerdas que te pregunté y me gustó porque me respondiste sin pensarlo. Mira, José Gabriel, me hubiese respondido de la otra manera, que preferías la venta, te hubiese catalogado como un charlatán, me dijo. Porque una cosa es pararse aquí, es la realidad. Busquemos a Dios, amemos a Cristo. Y otra cosa es en medio de la presión, de la venta, del dinero. ¿Quién eres realmente allí? Tu fe probada allí en medio de la necesidad, de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no lo digo para yo enaltecerme aquí que soy muy bueno y soy un fenómeno. No. Pero que Dios nos ayude en medio de esa presión, permanecer en Él. Permanecer en Él y dar buen testimonio. Esas personas al principio se burlaban. Yo aguanté la presión de la burla, pero mucha burla. Algunos son testigos de eso. Yo me reía con ellos, mucho bullying. Me decían el cura de la empresa. Hermano, Dios me lo bendiga. Y luego, Dios fue poniendo favor, gracia. Todos los días me llaman. Cuando comíamos, José Gabriel, vamos a orar. A mí se me olvidó orar. Se te olvidó orar, vamos a orar. ¿Qué pasa? Reverendo, me decía. Y orábamos. Y recibieron palabra de Dios. Y vienen a los grupos y vienen al discipulado cuando pueden. Pero qué importancia es que a lo mejor una palabra en medio de la presión puede cambiar todo. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. ¿Se recuerdan la historia del pastor iraní? Recuerda que hemos aprendido que la presión revela si estamos realmente conectados a Cristo y que la presión puede multiplicar frutos y que la presión fortalece nuestra identidad, amén. Y la presión también nos conecta con la eternidad. Porque a veces pensamos que todo esto es aquí. No. ¿Se recuerdan cuando Esteban fue apedreado y vio lo que venía, a pesar de que estaba sufriendo allí? La eternidad es más grande. Amén. Y como le decía, ya para terminar, si nos pueden acompañar, y volviendo a la historia del pastor iraní, cuenta su historia, que al tiempo vuelve a llamar a su mujer. Y bueno, a su gente, a su iglesia, vuelve a llamarles para decirle la sentencia que había dictado el juez. Porque recuerden que estaban orando para que Dios le diera un año en la cárcel. ¿Recuerdan? Y él llama muy rápidamente, emocionado, para avisarle que ya el juez había dictado sentencia. Y resulta que lo condenaron, pero no a 1 año de cárcel, sino a 15 años de cárcel. A 15 años de cárcel. Y él le dijo a su esposa, amor, palabras textuales, vamos a tener muchos frutos en esta cárcel. No oren para que yo sea libre. Oren para que Dios los haga libre a ellos. Y usted y yo a veces nos quejamos de tontería. 15 años de cárcel y este hombre vio lo mejor. Tengo campo misionero. Estoy preso. Pobres presos ahí se ser un hermanito de estos que taca. No, obviamente ahí tenía que tener mucha sabiduría. Porque su vida corre riesgo. Qué manera tan hermosa de ver la vida. Qué manera tan hermosa de ver la vida. Eso es permanecer bajo presión. Permanece bajo presión. Este pastor iraní entendió que no importa dónde estés. No importa dónde estés, Daniel. Importa en quién permaneces. Eso es lo que realmente importa. Olvídate de dónde estés. Enfócate en quién estás permaneciendo.
Y esto es lo que Jesús nos promete en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando os persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos, iglesia. En los cielos. En los cielos. Y antes de adorar a Dios todos juntos, yo quiero que te lleves esta pregunta. ¿En quién permaneces tú? ¿En quién estamos permaneciendo? ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestro dinero? ¿En nuestros talentos? ¿En nuestra reputación? Peor aún, que eso a mí a veces me saca la piedra, que Dios me perdone. En lo que hice antes, en lo que viví antes, en las glorias pasadas. No, yo sigo permaneciendo en lo que yo hice hace 30 años. Ya. ¿En quién estamos permaneciendo? Bueno, reflexionaba Sara el domingo pasado. ¿Realmente es Cristo tu vid verdadera? ¿Es Cristo realmente en el cual estamos permaneciendo? Amén. Ahora, pero en medio de la presión, allí en medio de la angustia, en medio del fuego cruzado, estoy arraigado. ¿En quién permaneces, iglesia? ¿En quién permanecemos? ¿Y para qué? ¿En quién permanezco y para qué? Hay gran propósito en ti. Hay gran comisión también en ti. Hay luchas y batallas que no las entendemos. Y yo no soy quien tampoco para entenderlas ni para explicarlas. Pero si yo permanezco en Cristo, Él me prometió y me promete que yo peleo desde su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Si tú eres creyente, porque creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, estamos llamados a permanecer bajo presión, confiando en Él, sin retroceder, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a adorar y a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder permanecer en ti, Señor. Porque tú nos abrazas, porque tú nos amas, Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y en cualquier momento y en cualquier lugar, Señor, ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. En medio de la presión, a permanecer en ti, Señor Jesús. A no mirar atrás, Dios. Enséñanos, Dios, que en esos momentos difíciles que vivimos, Dios, hacer esos sacrificios de alabanza, Señor. Que no queremos, pero te adoramos a ti, Señor. Que no nos apetece, pero te adoramos a ti, Señor. Porque tú rompes yugos, Señor. Porque tú rompes cadenas, Señor. Porque tú nos liberas, Padre Santo. Porque tú nos das una nueva manera de pensar. Tú transformas nuestro corazón. Y si es tu primera vez en este lugar, tienes la hermosa oportunidad de comenzar aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Y poder agarrarte y aferrarte a Él, a la roca eterna, a la piedra angular, al único que merece gloria, honra y alabanza, al que exaltamos y adoramos en este lugar, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Iglesia, cierra tus ojos.